Hola Buenas María del tardes. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, es un honor para nosotros desde la Universidad Nacional de Jujuy tenerte presente de manera virtual eh, y queríamos más que nada, bueno, que nos cuentes cómo están, cómo se está viviendo este tiempo allá y qué está pasando con nuestras cocinas. También, digamos, cómo han logrado ustedes en su instituto poder seguir con las clases. ¿Cómo han hecho? Cuéntanos un poquito, María del Carmen. Bueno, antes de empezar la charla, mi querida Maggie, debo agradecerte por la convocatoria y decirte que aquí en Bolivia nosotros estamos en una cuarentena en la ciudad donde yo vivo, que es Santa Cruz. Es la ciudad que tiene más enfermos. Y nosotros en el instituto hemos dejado de pasar clases. El instituto donde yo trabajo es el Instituto de Gastronomía, Técnico Superior en Gastronomía, TATAPI. Tenemos una formación donde los alumnos, al terminar la carrera, tienen el título luego de una defensa de tesis como técnico superior en gastronomía, lo cual les habilita a que inclusive ellos puedan trabajar como docentes en el área del magisterio. Referente a tu pregunta, debo contarte que nosotros logramos pasar clases totalmente presenciales hasta el 18 de marzo, cuando se decretó la cuarentena total. A partir de esa fecha hemos estado pasando clases virtuales, siguiendo el horario normal. El horario en la escuela es de la siguiente forma: se pasa en turnos de mañana, tarde y noche. Los turnos de la mañana y de la tarde son de 4 horas y el de la noche son de 3 horas y media. Entonces, hemos estado respetando los días de las asignaturas, pero las horas que se pasan son una hora y media. La respuesta de los alumnos no ha sido muy buena al principio porque acostumbrarse al nuevo sistema, algunos no cuentan con los medios no todos tienen internet en su casa, luego les ha costado un poquito acostumbrarse. Las empresas que suministran el internet, a medida que ha ido alargándose la cuarentena, han ido alargando algunas promociones, entonces ya ellos han podido comprarse megas en 2 bolivianos, 5 bolivianos, la hora, las 2 horas. En mi área, este año soy, bueno, previo, como tú sabes, yo soy formadora gastronómica y puedo desempeñarme en cualquier área de la carrera. Este año estoy dando panadería, cocina internacional 1 y introducción a la gastronomía. Entonces, en introducción a la gastronomía yo he hecho clases al vivo. He enseñado a manejar el cuchillo, he enseñado todo lo básico, cortes y luego elaboraciones que ellos van a ir aprendiendo de a poquito. Claro que nunca la clase virtual va a reemplazar a la clase presencial, principalmente en esa primera etapa, ¿no? Ellos que tienen que aprender a manejar el cuchillo, tienen que familiarizarse con la tabla, con la posición, con las reglas de inocuidad, de higiene, evitar contaminación cruzada y todos esos detalles no se puede hacer de forma virtual como uno lo hace en forma presencial. Y en Santa Cruz, María del Carmen, ¿qué importancia o perspectiva tienen las cocinas locales, las cocinas populares? Eh, ¿Cuál es la trascendencia que tiene la identidad de las diferentes regiones que ustedes tienen en los platos que se enseñan en la escuela y los que se traducen, obviamente, en los restaurantes? Bueno, debo decirte que Bolivia es un país que tiene diversidad de climas y diversidad de regiones. Como tú sabes, yo soy de Potosí, de la ciudad más alta del mundo, donde hace más frío. Las razones de la vida y las vueltas que da. Yo vivo hoy en Santa Cruz, que es la ciudad que tiene un clima cálido. Bueno, debo decirte, en Bolivia se está volviendo a dar la importancia que se había relegado a lo que es la cocina de orígenes o la cocina ancestral. Debo comentarte que Potosí
en la historia del mundo ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la cultura y por ende en el desarrollo de la gastronomía. Nosotros los potosinos tenemos culturas muy arraigadas, elaboraciones sumamente arraigadas y ancestrales que en el tiempo se han seguido manteniendo. Y lo mismo, algunas, no todas, lo mismo pasa en el oriente. Si yo te hablo de Potosí, dame algunos ejemplos, muero por saber, María del Carmen. te explico. Potosí previamente es una ciudad que todo el mundo la caracteriza y dice altura y frío, pero Potosí tiene macroclimas y tiene provincias que son valles y tiene muy buena producción agrícola. Las mejores papas, que puedo decir, de una parte importante de Latinoamérica, las tiene Potosí. Hay una producción que ya están caracterizadas, están catalogadas, 680 variedades de papa. En mayo, precisamente en la fiesta de la Virgen de la María Auxiliadora, en una ciudad que se llama, en una provincia del departamento de Potosí, se llama Betanzos, se lleva a cabo la tradicional Feria de la Papa. Entonces ahí uno puede ver variedad de papas, infinidad de papas, y como a ti te gustan las papas, te enamorarías de todas. Cada una tiene su sabor, su forma y su color. En Potosí, ¿qué elaboramos? Hay un plato, por ejemplo, que es único de Potosí, de la ciudad de Potosí, que se hace en la época de Todos Santos y también se hace en la época de agosto, cuando es la fiesta de los chutillos. Se llama el ají de achacana. ¡Ay, qué rico! Es un cactus muy agradable que tiene que tener un tratamiento para sacar su amargor y uno hace una delicia, una elaboración súper rica que se acompaña con carne de cerdo. Es un plato muy emblemático. Luego tenemos la famosísima jalapulca, que es una lagua que está cocinada en piedras, que no son cualquier piedra, son unas piedras volcánicas, planas, y que dan un sabor y un toque especial a la lagua, que está hecha de harina de maíz tostado, y se acompaña con un chicharrón. Eso tú puedes consumir. En Potosí, por ejemplo, el próximo jueves es la fiesta de Corpus Christi, y ahí hay unas masas que son típicamente potosinas, que antiguamente se decía chambergos para los negros, sopaipillas para las indías y tahuataguas para las guapas. Las tahuataguas pequeñas, unos ropitos de 4x4, porque tahuatahua está en quechua, quiere decir 4x4, que se hace con miel, se acompaña con miel de chancaca, lo mismo que las sopaipillas. Y los chambergos son unos rosquetes redondos que están florecidos y tienen una cocción, una técnica de cocción muy parecida a los pretzels americanos, que es agua y horno y luego secado y luego se pasa por miel. Y cuenta la historia que los dueños de las panaderías obligaban a reír a los panaderos para que el rosquete se abra más. Cuanto más reían, se abrían más. Entonces, esa es una elaboración típica de Potosí. En Potosí también están los famosos confites. Los confites son unos caramelos, unos dulces pequeños, blancos, que vienen de almendra, de nuez, de galleta, que son típicos de la zona del carnaval, en la época del carnaval. Antiguamente los patrones de las empresas mineras, a los mineros, para el sábado del carnaval, les daban envueltos en un pañuelo, mistura, serpentina y un poco de confite. ¡Ah, mirá! ¡Qué hermosa historia! Bolivia tiene, nos cansaríamos, tendríamos que hablar horas y horas y horas y horas de todas las tradiciones y cosas hermosas que hay. Sí. Luego, si nos vamos a ir a otra elaboración, Potosí es pues la cuna de la salteña boliviana. ¡Ah! La salteña boliviana ha nacido en Potosí de la mano de una señora salteña, que es doña Juana Gorriti. Se llama salteña
para la historia. Previamente debo decir que la salteña es una empanada de caldo. Es una empanada que tiene una forma echada, se presenta echada, contrariamente a las empanadas argentinas que tienen ustedes. Y esta empanada ha nacido en Potosí porque supuestamente esta señora, que era muy habilosa para cocinar, había sido dejada por su esposo y ella vio un modo de vida el vender empanadas. Entonces la gente le decía, anda a comprar empanadas a la salteña. Ah, mira. Y de ahí surgió el denominativo de salteña a la empanada. Pero esta señora le dio un toque. Generalmente la empanada no tiene caldo. En cambio, la salteña boliviana es una empanada con bastante caldo. Y Sí, además, sí, sí. acción de ají y tiene bastante carne y viene con papitas picadas en un mitepuá pequeño y perejil. Y se hace a partir de una gelatina de patas. Hoy en día las personas que comercializan ya la hacen con la gelatina normal, gelatina sin sabor, usan gelatina sin sabor. Pero antiguamente se hacía con gelatina de patas. Yo cuando enseño en la escuela a hacer la salteña, enseño a hacer con la gelatina de patas. Y sí, como debe ser. ¿Y qué nos podrías hablar de esa cocina del Oriente de Santa Cruz? La cocina del Oriente es maravillosa. De la cocina del Oriente te voy a decir que los ingredientes que el Oriente usa, los ingredientes básicos, están basados en el plátano, la yuca, el arroz y el maíz. Así como la cocina mediterránea tiene sus pilares en el vino, el pan y el olivo, la cocina oriental está basada en la yuca, el plátano, el arroz y el maíz. Nosotros tenemos que saber que Latinoamérica tiene, ¿no? Comparte el maíz, el plátano, en algunos sectores la yuca, desde Estados Unidos hasta llegar al sur de América, siempre vamos a ir compartiendo frecuentemente el maíz, pero en algunas zonas compartimos la yuca, el plátano. Aquí en Santa Cruz hay elaboraciones que se hacen. Hay un plato, por ejemplo, que es famosísimo, famosísimo, y cuando estuviste aquí tuviste la oportunidad de probar, de degustar, es el majadito. El El majadito. majadito es una elaboración que hace honor a la paella española. No hay un lugar de origen donde haya nacido. Unos dicen que nació en las provincias que fueron conquistadas por los españoles y donde estuvieron los curas e hicieron las misiones jesuíticas. Entonces, estos sacerdotes encontraron una semilla que también la tienen ustedes en la Argentina, que es el achihuete o el urucú. Sí, sí, sí. Ellos usan, los campesinos o las personas de esa zona, usan para pintarse la cara. En cambio, al hacer el majadito, se saca el color del urucú con una materia grasa, que puede ser manteca o puede ser aceite. Y el majadito es una elaboración súper sencilla, pero deliciosa, muy deliciosa, porque dentro de los ingredientes que lleva charque, cebolla, pimientos morrones, arroz de grano corto o el arroz popular, y por supuesto el urucú. Y con eso se hace una Bueno, María elaboración del rica. Carmen, nos has pintado Bolivia en sabores. Y ahora, a propósito de que estamos dentro de la casa, ¿cómo se visibilizan estos sabores tradicionales? ¿Se potencian? ¿Tú qué crees que pasa con esta cocina de la abuela, con esta cocina de la memoria, en las casas, en esa zona? Está en rescate. Muchas familias, hay movimientos culturales que han hecho que se vaya a rescatar esos sabores tradicionales y esas elaboraciones con técnicas tradicionales. Bueno, yo debo decir previamente que la cocina boliviana ha salido al mundo de la mano de una persona que hizo mucho por la gastronomía, que es el chef Gerard Germán. Él, en un momento de su vida, estuvo muy ligado al Hotel Los Tajivos
y él ha realizado unos festivales de gastronomía inmemorables que se llamaban gourmets. Él tuvo la oportunidad de traer a los maestros de cocina más, pero más renombrados del mundo en diferentes épocas y en diferentes años, a partir del año 99 hasta el año 2003. ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento, la cocina boliviana ha salido al mundo y ha empezado a buscar raíces que estaban un poco guardadas, que no se daba mucha importancia. Nosotros en determinado momento, como a la mayoría de los latinoamericanos, siempre a veces solemos dar más importancia al foráneo, ¿sí? Exacto. Pero nosotros empezamos a rescatar nuestras raíces, empezamos a rescatar nuestras elaboraciones. Acá en Santa Cruz, por ejemplo, hay una elaboración que es muy similar a un manjar que ustedes tienen, que es el dulce de leche, y se llama manjar blanco. Es súper delicioso y se hace de una manera artesanal a partir de los sobrantes de la leche que no la han podido comercializar, con una técnica única, el manjar blanco riquísimo. Luego también se ha rescatado la melaza, que se hace a partir de la chancaca. Es otra elaboración. Exactamente. Aquí en Santa Cruz hay una elaboración muy rica, que es el masaco de plátano y masaco de yuca, que se utiliza con charque, bastante charque. En todas las elaboraciones del Oriente se da mucha importancia al charque. Luego hay una sopa que es sumamente como de difundida, que es el famoso locro. Hay locro carretero y hay locro de gallina. Contame cómo es el locro de ustedes. Yo te describo. El locro es una sopa de larga cocción a partir de charque y con arroz. Es una sopa blanca, muy rica, reconstituyente. Tiene su importancia porque esta sopa nació en las haciendas. Se daba a los arrieros un pedazo de charque, una porción de arroz. Ellos iban a hacer la zafra de la caña o iban detrás de los bueyes y ellos hacían su famoso... Pero el locro es algo seco, ¿verdad? No, es una sopa. Es una sopa. A ver, contame más o menos cómo es, porque el locro nuestro para ver, y ya con eso vamos redondeando. Nosotros acá tenemos un tipo de locro, pero nos encantaría que nos contés cómo es el locro del Oriente. Ya. Hay dos locros. Uno que es locro de gallina, y la gallina tiene que ser criolla. Es una sopa de larga cocción, porque la gallina de por sí es un poquito más dura, y ahí se adiciona arroz, y al momento de servir, por cada comensal, se rompe un huevo. Y además, durante la cocción, se adicionan pequeños trozos de yuca. Ah, mirá. Y el otro locro es de charque. Se reemplaza la gallina por el charque. Si a servir una sopa a partir de charque, primero el charque hay que desalarlo mucho, porque el charque del Oriente es muy salado por protección, porque como hay bastante mosca, entonces para evitar que las moscas se sienten a la carne, se sala bastante. Entonces, se desala el charque y se hace una sopa hervida, larga, muy hervida. Ahí se adicionan las yucas y se adiciona el arroz. Y ya uno puede adicionar cebolla de verdeo al momento de servir, perejil en chifonier, que se vea muy bonita. Es una sopa que te levanta, pero te cura el alma y te da ganas de trabajar y levantarte porque es reconfortante. Bueno, nuestro locro tiene maíz y poroto, pero quería yo que tú nos cuentes cómo era ese. María del Carmen, tal cual como vos nos decís, estaríamos una vida hablando de cocina, porque tenemos tantas cosas que nos unen. Pero te agradezco y te pediría para el saludo final que nos cuentes qué está pasando ahí en las casas rurales en Santa Cruz en este momento, que si se está valorizando la producción local,
¿cómo están pasando en las casas esta cuarentena? Bueno, en las casas citadinas, el gobierno municipal están cerrados algunos mercados. Nosotros tenemos muy buena producción agrícola, gracias a Dios. Estamos en una época de tener buenas mandarinas, buenos cítricos, y se han habilitado unos mercados móviles. Entonces, estos mercados móviles llegan a todas las zonas y puedes comprar naranja, mandarina, manzana, cebolla, todo lo que tú necesites. En el área rural hay zonas que lamentablemente no las están pasando muy bien por el tema de salud, porque les ha costado a ellos disciplinarse con referencia a la cuarentena. Se han creado muchos grupos de apoyo para poderles aprovisionar de alimentos. Pero yo estoy segura que las zonas donde hay gente colla me refiero a la gente del occidente, porque aquí son cambas. Sí. Los collas son gente muy trabajadora, gente que está acostumbrada a los embates de la vida. Entonces, si en un lugar hay un colla, yo estoy seguro que ese lugar está bien organizado, porque los collas son más de armas tomar. Si bien el camba es metedor, pero el colla es el que dice, bueno, hagamos esto y los demás le siguen. Entonces hay mucha gente que está llegando con ollas populares, que está llegando con alimentos a algunas zonas rurales, y el gobierno también les ha aprovisionado a todo el ciudadano boliviano, ha dotado un bono por un mes, que ya se fue el mes y el bono también se fue, ¿no? Pero hay empresas, hay empresarios, hay gente que está apoyando, y yo estoy segura, en el campo, yo he ido a dar muchísima capacitación en el campo, a mí me encanta enseñar, nunca me voy a cansar de ir a transmitir los conocimientos que tengo. Como tú sabes, yo he estado, por ejemplo, en Uyuni, en Pulacayo, en toda la parte del occidente, y también he estado en algunos lugares del oriente, menos que el occidente. Y he visto que siempre en las casas rurales hay un árbol de plátano, hay un árbol de papaya, hay un sembradío de yuca. Entonces, yo pienso que estamos paliando la situación, sería la palabra. Te agradezco enormemente tu participación en este abrazo de hermanos, porque realmente lo único que nos divide es una línea imaginaria. Sé de tu compromiso y se nota tu pasión por la cocina, y los que compartimos esa pasión, no hay fronteras. Así que te agradezco tu participación, tu predisposición, y quedó pendiente tu venida aquí a Argentina para cuando puedas, así podemos disfrutarte de todos tus conocimientos. Muchísimas gracias. Cuando tú quieras. Querida, y te abrazo, pero con todo el corazón. Igualmente. Te mando un abrazo, no te olvides. El Oriente y cuando tú quieras y ya pase esta situación, entonces yo y tenga el tiempo, yo voy a tu escuela, a tu instituto, a enseñar todo lo que yo pueda. Como tú sabes, yo amo a la Argentina, mi esposo es argentino, yo tengo una hija que ha nacido en la Argentina, y en cualquier momento pues voy a ir por allá. Cuando tú quieras, quiero ir a ver Tilcara, todos esos lugares que de una u otra manera a los bolivianos nos unen. Te mando un fuerte abrazo, y lo que ustedes deseen, estoy a disposición. Te quiero mucho, suerte y éxitos en tu escuela. Ya se encontrarán nuestros alumnos seguramente. Abrazos. Pero claro, la gastronomía une al mundo, no te olvides. Abrazos.